Bueno, bien, buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, bienvenido Hugo, que es quien abre las disertaciones que se realizarán durante toda esta semana aquí en Cultura Viva. Hugo Alconadamón va a presentar su libro La Piñata. Este nuevo libro, el periodista se concentra en el lado B del gobierno kirchnerista cristinista, aquel que alejó a tantos que apoyaron sus primeros años y esperanzadores porque se sintieron engañados. Para eso, La Piñata repasa de la A a la Z actos de corrupción y figuras indispensables para comprender de otro modo a un gobierno que empezó bregando por una burguesía nacional, pero como en Nicaragua terminó por nutrir un capitalismo de amigos y una voraz apropiación de capitales. Hugo Alconadamón es abogado de la Universidad de La Plata, magíster en artes liberales por la Universidad de Navarra en España y cuenta con especializaciones de nivel internacional. En enero de 2002 ingresó en el diario La Nación y entre enero de 2005 y febrero de 2009 fue su corresponsal en los Estados Unidos. Sus notas y reportajes fueron publicados en medios como España, Estados Unidos, Alemania, México, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Puerto Rico. En la actualidad se desempeña como prosecretario de redacción, abocado a investigaciones sobre corrupción, lavado de activos y fraude corporativo. Bienvenidos ustedes, bienvenido Hugo, aquí a Olavarría. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Me preguntaba cuando veníamos para acá con Lupe si iba a haber más de 13 personas, que era mi récord personal de poca gente. Fue en Río Gallegos, lo cual no era medio raro. Así que, hola y gracias por venir, en serio. Además, con un día como hoy está para un pijama y quedarse viendo televisión. La forma en que yo me suelo presentar es mucho más sencilla que el currículum, que es que soy abogado y periodista, así que el día que yo me muera me voy abajo derecho, no hay apelación. El lado bueno de estar abajo es que voy a encontrar un montón de viejos conocidos y vamos a poder sincerar la situación sobre un montón de casos de investigación que yo hice en los últimos años y ahora me puedo decir, mira, ahora contámela, sinceremos la situación. Así que gracias por venir y gracias por la invitación, muchas gracias. En mi caso, lo que les ofrezco es que yo hable no mucho y luego abrir a preguntas, que por lo general suele ser lo más picante. La primera pregunta es más o menos suave, ya la segunda y tercera ya se ponen brava y para la cuarta me voy. Así que si quieren, hacemos eso. Y sobre el libro en sí, voy a hablar poco. Por supuesto que es la presentación del libro, y lo que les puedo contar sobre este libro es, yo me dedico a investigaciones. Lo hago desde hace muchos años. Y en su momento investigué al gobierno de Menem, después al gobierno de la Rúa, luego al gobierno de Duhalde y a los Kirchner, y ahora toca al gobierno de Macri. Los gobiernos de Menem, de la Rúa y Duhalde pidieron mi cabeza al diario, el diario por suerte no se las dio, y los gobiernos de Kirchner no pidieron mi cabeza, y de hecho ella en un momento clave en la Quinta de Olivos me protegió. Pero sí, por otro lado, estuvieron a un paso de acusarme de traición a la patria, que es el delito más infamante del Código Penal. Así que con cada uno de los gobiernos he tenido algún tipo de cortocircuito, y con el actual gobierno, por ahora no, pero ya tengo en Twitter gente que me dice que siempre supo que yo era kirchnerista. Así que ahí vamos. Este libro, a su vez, ahora voy a hacer la gran Luis Majul, que vende el libro. Lo que les puedo contar es que es el fruto de los últimos 12 años de trabajo. Y es el fruto de una combinación mágica de mi mujer harta de que yo tuviera los papeles en casa, parte de los papeles, pues lo tengo dividido en 3 lugares por razones de seguridad, y del director ejecutivo de Planeta, con el cual yo había escrito 3 libros, y me convocó para el cuarto. El primero había sido sobre el caso Antonini, el segundo sobre el caso Siemens, el tercero sobre Vudú, y finalmente me convoca para decirme, mira Hugo, vos sos el hombre para escribir el libro de la corrupción de la última década. Y yo cometí un error, le dije, mira, es imposible, porque más que un libro tenemos que hablar de una enciclopedia.
Y la respuesta de Nacho Iraola fue, enciclopedia no, pero hagamos un diccionario. ¿Qué pondrías en la letra A? Digo, y Guantonini o aerolíneas argentinas. B, Baez. C, Chicones. D, debido. ¡Ve que facilísimo! Y bueno, y dado que soy obsesivo compulsivo, me puso la ficha en la cabeza, sabiendo lo que estaba haciendo, porque soy un perverso, me fui a mi casa y en el micro empecé a hacer el punteo. Y finalmente le dije que sí. Y entonces, lo último que voy a contar sobre el libro es que está armado como si fuera cada letra, cada capítulo es una letra del abecedario, cada letra del abecedario es un caso de corrupción, que se pueden leer de manera aislada, con lo cual pueden arrancar por el capítulo que quieran, pero que al mismo tiempo se empiezan a entrelazar, porque hay conectores. Y esto es un error mío, y esa es la verdad. Algo que yo no me había dado cuenta hasta que escribí el libro, que era precisamente que yo no había percibido mientras que hacía las investigaciones en el día a día, en el trabajo cotidiano, justamente que había conexiones entre los distintos casos de corrupción. Y que entonces eso te llevaba a que la misma persona que intermedió para el pago de coimas a Ricardo Jaime por la compra de los aviones Embraer para Aerolíneas Argentinas, que es Manuel Vázquez, que es un coimero, y puedo decir que es un coimero porque él ya lo admitió ante la justicia, es el mismo hombre que ayudó a tratar de comprar con Rudy Joa el canal Telefe por 350 millones de dólares. Y eso yo no me había dado cuenta. Pero eso es un error mío. Y como ese conector encontramos a lo largo del libro, y hablo en primera del plural porque me ayudaron Maya Jastrzeblansky e Iván Ruiz, encontramos 16. Primer dato. Y el segundo dato, que lo que observamos era que una vez puede ser una coincidencia, 2 veces es llamativo, 3 veces acá hay algo, 4 veces es una práctica recurrente. Y lo que encontramos era una y otra vez que de repente empresarios que en teoría no tenían nada en común, ninguna conexión entre ellos, golpeaban las puertas al mismo tiempo de determinados sectores de la economía nacional. ¿A qué voy? Que al mismo tiempo que Rudy Ulloa trató de comprar Telefe, Cristóbal López golpeó la puerta de Daniel Haddad para comprarse 5N, mientras al mismo tiempo tenías a otro tratando de golpear la puerta de Canal 9 y a otro más en Clarín. Al mismo tiempo que un empresario como Lázaro Báez trataba de comprar eso, tenías a Ernesto Gutiérrez tratando de comprar Shell, al mismo tiempo que tenías a Cristóbal López tratando de comprar Petrobras y a Eskenazi desembarcando en YPF. Decís, justo en el mismo mes, ni siquiera estamos hablando que al cabo de 2 años, en el mismo mes, 4 empresarios cercanos al presidente abordan a las 4 petroleras más importantes de la República Argentina. Es pura coincidencia que se levantaron los 4 y mientras que estaban desayunando dijeron, voy a comprarme una petrolera. Y se lo contaban a la pareja. O acá hay algo más de fondo. Entonces, a eso va el motivo del porqué del título, la piñata. El título se debe a Nicaragua. Y es raro que diga esto, ¿no? Pero muy breve. En Nicaragua lo que ocurrió fue que cuando Daniel Ortega, junto con el sandinismo, pierde el poder en unas elecciones que creyeron que nunca iban a perder, y a veces eso pasa, lo que ocurrió fue que organizaron lo que desde entonces se llama en Nicaragua la piñata. Los invito a que googleen, esto no es algo que es un dicho de la oposición, no. El propio Daniel Ortega, en entrevistas que le ha dado, por ejemplo, a Miguel Bonazo para Página 12, defiende la piñata, o sea que él defiende la idea esa. ¿De qué va? La piñata es el momento en el cual él junta a sus lugartenientes y se repartieron activos de Nicaragua. Pero entonces a tal nivel que se repartieron, según cifras oficiales de la Procuración General de Nicaragua, 1.300 millones de dólares de la época, en un momento que el PBI de Nicaragua era de 1.013 millones de dólares. Es decir, que se repartieron más que todo el PBI de todo un país de todo un año. Ahora, ¿la idea cuál era? No era llevarse ese dinero al bolsillo y salir corriendo como Forrest Gump. La idea era comprar activos. Entonces se repartieron y dijeron, bueno, vos vas a comprar cines,
restaurantes, estancias, ingenios azucareros, estaciones de servicio. ¿Para qué? Para generar un cash flow, dinero que los convirtiera por un lado en parte del poder permanente y que además tuvieran fuentes de financiamiento de allí en más mientras que estuvieran en la oposición, para que cada vez que había una campaña presidencial o alguna campaña legislativa, necesito dinero, bueno, dame 5, dame 5, dame 5, 5 millones. Hay que comprar un juez federal, dame 1 millón, dame 1 millón, dame 1 millón. Y con esto es que ellos cimentan lo que en definitiva ocurrió, que volvieron al poder. Y Néstor Kirchner tomó una decisión parecida. Yo hablaba con Néstor. Y Néstor te defendía la idea de la burguesía nacional, lo cual es una muy buena idea. Y él lo que decía en su momento era él envidiaba en términos positivos al empresariado brasileño. Estamos hablando de antes de todos estos escándalos del Lava Jato actual, ¿sí? Pero él decía, los empresarios brasileños tienen la camiseta puesta y lo que están buscando es justamente comprar activos en el país y reinvertir en el país. Y antes de venderle sus activos a un extranjero, sea argentino o japonés, da exactamente igual, se lo prefieren vender a otro brasileño. Eso es lo que necesitamos en Argentina. Esto te lo decía Néstor, me lo decía a mí. Ahora bien, esta muy buena idea política luego termina derivando en el capitalismo de amigos. Entonces a determinados empresarios les doy facilidades que a aquellos empresarios que no son amigos míos no se los doy, y eso termina después bajando otro escalón más y termina la corrupción. Y termina bajando un escalón más y terminamos con Vudú como el dueño de la máquina de servilletes, o terminamos con Ricardo Jaime volando en un avión de 4.2 millones de dólares, o terminamos con José López revoleando bolsos por arriba de un convento. Y ahí es donde terminamos de una muy buena idea política, terminamos en lo que terminamos. Ahora, aquí cierro el eje del libro. ¿Por qué? Porque este problema que estamos teniendo excede al kirchnerismo. Y acá el desafío es el sistema. Si no modificamos los factores de la ecuación, el problema es que vamos a terminar repitiendo otra vez los mismos problemas. Y vamos a encontrarnos ustedes y yo dentro de 3 años y vamos a discutir quién es el nuevo Lázaro Báez, el Lázaro Báez amarillo. Porque entre otros factores, lo que tenemos aquí es un pecado original del sistema político argentino que excede a kirchneristas o al PRO o al que fuere, y estoy hablando del financiamiento electoral. El hacer una campaña electoral cuesta dinero. Entonces, en determinadas circunstancias es posible hacer campañas de bajo costo, pero es muy difícil. Y no estoy hablando de nivel local, pensemos en el nivel nacional. Una campaña presidencial, oficialmente, ¿saben cuánto vale? Entre 200 y 250 millones de pesos es lo que oficialmente dijeron los equipos de campaña de Massa, de Macri y de Scioli a la Cámara Nacional Electoral. Eso es lo que dijeron que gastaron. Cuando cerrás la puerta y le decís, ahora contame la verdad, ¿saben cuánto te dicen que gastaron? Entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Hay que juntar 1.500 millones de pesos. Combinados los tres, supongamos que fueran unos 4.000 millones de pesos, ¿de dónde los sacás? ¿Cuántos empresarios están dispuestos a poner dinero? Son empresarios que además van a estar, por ejemplo, enamorados de las ideas de Scioli y por el contrario rechazan las ideas de Macri y que están fascinados. ¿Vas a tener 400 empresarios, por ejemplo, que están en condiciones de poner 10 millones de pesos cada uno? O vamos a terminar con gente como Cristóbal López, que él me lo termina contando a mí, que le puso dinero a los tres, como apostando en las carreras de caballo. Y además, lo hacen ¿por qué? Por amor al arte. En definitiva, les voy a contar. Cuando estaba con uno de los recaudadores de campaña, me agarró, él estaba tomando un whisky y me dice, no, Hugo, bueno, ¿sabes lo que es? Vienen, te ponen el bolso acá y te dicen, yo te pongo el dinero, pero a cambio, lo que quiero está el contrato. Y hacía así con el vaso y decía, y yo le dije que no. Digo, muy bien, porque ya se lo había ofrecido a otro. Y empezó a tomar. Y este es un desafío. Entonces, tenemos que modificar eso. Y aquí voy al eje que a mí me interesa hoy plantearles, que es, hay determinados aspectos que tenemos que modificar y va a depender de nosotros como ciudadanos, el involucrarnos nosotros como ciudadanos. Entonces, algunos puntos. 1,
Tenemos que fortalecer los organismos de control. Porque todos somos buenos, pero si nos revisan somos mejores. Entonces, ¿eso qué significa en la práctica? Que tenemos que potenciar organismos como la Auditoría General de la Nación. No es posible que esté en manos de un Ricardo Echegaray. Ya ahora no está, pero en un momento lo estuvo. Y no me van a decir que Ricardo Echegaray es lo mejor que tiene para ofrecer la oposición. Tienen gente de primerísima en el Partido Peronista que podrían abordar ese lugar. Ya de hecho, Lamberto es un salto exponencial comparado con Echegaray. 1. 2. La CIGEN. La CIGEN estaba en manos de Daniel Reposo con su problema de currículum, que decía que había estado dando una charla con Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. Tenemos la Oficina Anticorrupción. Antes de venir yo le estaba contando a mis colegas. La Oficina Anticorrupción, para que ubiquemos el tema de las prioridades del Estado. ¿Saben cuál es el presupuesto de la Oficina Anticorrupción? Tiren cifras. No le van a acertar nunca. 23 millones de pesos propios. Con los aportes de Acara, cuando uno va y compra un auto, y uno además después tiene una serie de tasas, esto, lo otro, va al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, sí, pagas más tasas, y hasta lo que llama ACARA, la Asociación de los Concesionarios de Autos de la República Argentina, además, que ponen un fee y demás. Entonces, el Ministerio de Justicia recibe de la Asociación de los Concesionarios de Auto fondos. Parte de esos fondos terminan en la Oficina Anticorrupción, que engordan entonces el presupuesto. ¿Saben cuál es el presupuesto final de la Oficina Anticorrupción? 63 millones de pesos. ¿Cuál es el presupuesto hoy de Fútbol para Todos? 2.500 millones de pesos, 40 veces más. Entonces ahora voy a ser cínico y reduccionista, y lo sé. Pero si en definitiva tenemos que para el Estado Nacional es 40 veces más importante transmitir al DOCIB y Lanús que investigar los temas de corrupción dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Y uno dice, bueno, pero no es solamente una cuestión de dinero, por supuesto que no. ¿Saben cuántos son los empleados de la Oficina Anticorrupción? 100. ¿Saben cuántos son los contadores forenses? Es decir, contadores especializados en revisar los números para encontrar los chanchullos. ¿Sabes cuántos tienen? ¿Saben cuántas secretarias privadas tenía el anterior titular de la Oficina Anticorrupción? ¿Saben cuántos choferes? Con lo cual había 5 personas para atender el café o llevarlo de un lugar al otro a Julio Vitovelo, 1 para hacer las investigaciones contables. ¿Y quién es lo más ridículo? La Oficina Anticorrupción hasta hace 2 semanas no tenía internet. Usaban el wifi del bar de la esquina. No, en serio, No tienen servidores propios, con lo cual si se pelean con el que les provee el servidor o no le pagan, el muchacho hace ¡ting! Y se terminó la Oficina Anticorrupción. Entonces, a eso voy como ejemplos puntuales, ¿sí? Pero así como estoy hablando de eso, también tenemos que fortalecer el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, lo que tenemos que, por ejemplo, los concursos en teoría son secretos, no lo son. Yo tengo copias de los códigos alfanuméricos de los concursos en marcha, yo. Hay concursos en los cuales se sabe quién es quién. En teoría, uno tiene 3 o 4 miembros del jurado que corrigen los exámenes y no saben de quiénes son. Uno de los primeros y más básicos trucos que tenía la gente para competir en el Consejo de la Magistratura, para que los que tenían que corregir los exámenes supieran a quién tenían que ayudar. ¿Saben cuál era? Y lo digo en serio, Uno de los primeros y más básicos trucos fue un concursante que usó los nombres de los miembros de la Junta de Mayo. Venía Saavedra por la calle y entonces vino Moreno, le puso 2 tiros y estaban de testigos a Ratea y entonces, literal, cuando eso fue demasiado grosero, ¿saben qué usó otro concursante? Los miembros de la Selección Nacional de Fútbol. Venía Messi por la calle y entonces el Kun Agüero le dijo esto es un asalto y entonces estaban de testigos Di María e Higuaín, literal, para que entonces los que tenían que corregir el examen sabían a quién tenían que rastrear y decir, mira, el que tenemos que potenciar y proteger y elevar la puntuación es el que va a poner los nombres de la Selección Argentina de Fútbol. Esto es literal. Hay casos en los cuales está verificado, en teoría las preguntas son secretas. Hay concursantes que días antes
de presentarse al examen, fueron a pedir los fallos que, oh casualidad, después les pidieron en el examen. Está aprobado. Desde acá tenemos otro ejemplo. Pero estos son algunos de los ejes. También tenemos que potenciar, hablábamos de los organismos de control, fortalecer el poder judicial. Tenemos que además impulsar verdaderamente una ley de acceso a la información pública. Ahora estamos con el eje de la reglamentación. Hasta hace un mes éramos uno de los 3 países de América Latina que no teníamos acceso a información pública por ley. Esto es otro ejemplo. Tenemos que, por ejemplo, ordenar el Estado Nacional. En el Estado Nacional es hoy, ¿saben quién es el principal empleador en negro de la economía argentina? El Estado Nacional. Solo el 7% de los empleados del Estado Nacional está bajo el Sistema Nacional de la Administración Pública, el SINAREPA. Entonces, esos son los desafíos que tenemos por delante. Podría mencionarles muchos más, pero si no me voy a ir demasiado largo y quiero ir a las preguntas. Y el otro eje que quiero plantearles es el siguiente. Una sola vez mi papá vino a verme a una charla. Y después fuimos a comer. Mi papá me dijo, mijito, lo tuyo es buenísimo, pero depresivo. Trata de cerrar para arriba, porque si no es para agarrarse los dedos con la puerta. Así que, fiel a la promesa que le hice a mi viejo, voy por ese lado. Y lo digo en serio. ¿Es posible cambiar esto? Sí. Pero depende de nosotros. Y la clave es la presión social. ¿Y a qué voy con eso? Al eje de involucrarnos nosotros como ciudadanos. En una como juego de antítesis entre lo que decía Guillermo O'Donnell, uno de los mejores politólogos que dio este país durante el último medio siglo, el papá de María O'Donnell, que él hablaba de los riesgos de la democracia delegativa. ¿Qué es eso? La idea que uno cumple con su rol como ciudadano con simplemente votar. No alcanza con eso. No es una cuestión de entregar un cheque en blanco y te veo dentro de 2 años o dentro de 4 años. Es mucho más. Y hay que involucrarse a diario. Y no estoy tampoco hablando de... no estoy hablando de estar todos los días militando. No estoy hablando de estar todos los días en la calle. No. Pero sí el estar presente, el hacerse saber, el expresar ideas, el participar en redes sociales, el enviar cartas de lectores a los diarios, el participar en movimientos como si fueran los de Change, el que cuando hay, por ejemplo, una de las herramientas más útiles que existen en Estados Unidos, yo fui corresponsal ante la Casa Blanca, era que cuando había una votación en el Congreso, para los diputados, que ellos denominan la Cámara de Representantes, por supuesto que allá es uninominal, acá es una cuestión de listas sábanas, por supuesto que tengo claras las diferencias. Pero lo que había allí era un eje en el cual los interesados en esa legislación lo que hacen es difundir los números de teléfono de los legisladores, para que entonces los ciudadanos, supongamos que van a votar algo que afecta de algún modo u otro a Olavarría y lo van a definir el Congreso Nacional, que entonces ustedes puedan llamar a los diputados que ustedes consideren y para darles a entender lo que ustedes piensan al respecto, no para insultar, no para faltar el respeto, no para amenazar, simplemente, y esto es lo que hacen en Estados Unidos, comunicarles, estimado representante, yo soy del distrito de Olavarría, quiero que sepa que lo que usted está por votar a mí me interesa, afecta a nuestra ciudad y queremos que sepa que lo vamos a hacer responsable, vote lo que usted quiera, pero sepa que lo que vaya a votar luego le vamos a hacer rendir cuentas. Eso les garantizo que a los legisladores de repente cuando empiezan a encontrar que hay 50 llamados, 100 llamados, 200 llamados al despacho, de repente preguntan, y disculpen la expresión, ¿qué carajo está pasando? Porque no es lo mismo votar una ley que ni siquiera, y conozco legisladores que ni siquiera saben de qué va una ley, a que de repente tengas 200 llamados en tu contestador automático o con tu secretaria preguntándote qué vas a hacer sobre un determinado proyecto de ley. Les garantizo que ese legislador de repente dice, llama a unos asesores y dice, vení para acá, nene, averiguame qué está pasando con este proyecto. Entonces, ese es uno de los aspectos. Y para esto voy a contarles una anécdota específica al respecto,
que era, yo en su momento estudié Derecho en La Plata, después me fui a estudiar a España, después me fui a estudiar a Estados Unidos y después trabajé en un pequeño periódico norteamericano. En el medio de Estados Unidos, Missouri. Si uno traza las diagonales de Missouri, ¿sí? Entre Seattle y Miami y entre Boston y San Diego, donde se cruzan, ahí es Missouri. Es donde están los gringos con el gorrito, los autos con los cuernos. Es bien gringo. Y allí yo era el último periodista, el más junior, de un pequeño diario local. Era el Pichi. En invierno, 10 grados de temperatura bajo cero y un frío, 1,5 metros de nieve. En verano, 40 grados de temperatura, 100% de humedad, los pajaritos se caían de los árboles. Discusión sobre el eventual aumento de la tasa escolar de 5 puntos porcentuales. Y entonces había lo que ellos denominan un town hall meeting, que si fuera una audiencia, como si fuera acá las audiencias para las tarifas, ¿sí? Y obviamente todos los periodistas, como era una cuestión para ellos irrelevante, yo no voy, yo no puedo, no sé qué, me mandaron a mí. Saben, la audiencia era básicamente como si fuera esto, muy parecido. Acá adelante, 6 miembros del consejo escolar, sentaditos, y lo mismo, filas de asientos, espacio en el medio, un pasillo, y como si fuera este micrófono ahí. Y aquel que quisiera tenía 20 segundos para presentarse, decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Chuck Norris y no estoy de acuerdo con la tasa escolar porque, tac, 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 tac. O por el contrario, hola, ¿qué tal? Me llamo Arnold Schwarzenegger y sí estoy a favor porque, tac, 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 tac. 20 segundos por reloj. ¿Saben cuánto tiempo duró esa audiencia? 4 días. 40 grados de temperatura, 100% de humedad y la fila salía, daba la vuelta a la manzana y seguía. Y era uno atrás de otro. Y da exactamente igual, y no les voy a contar cómo salió. Lo que acá es relevante era que para los 6 miembros del Consejo Escolar les quedó clarísimo que no era gratuita la decisión que iban a tomar. Y cualesquiera fuera la decisión que llegaran a tomar, los harían responsables. O se los doy, les invierto la ecuación. Si hubieran hecho esa audiencia y no hubiera ido nadie, ¿qué hubieran pensado los 6 miembros del Consejo Escolar? Somos unos imbéciles, podríamos haberlo aumentado 50 puntos porcentuales, que total a nadie le importa, y nos comemos 10 puntos de esos 50. Y allí está el eje, es el eje de la presión ciudadana, y con esto cierro. Por un lado estaba Guillermo O'Donnell, y por otro lado estaba un planteo de Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro es el fiscal del Mani Pulite, un monstruo. Mani Pulite fue la gran investigación que hicieron en Italia sobre el Tangentópolis, el imperio de la coima. Empezaron a tirar de la cuerda, empezaron con un caso y empezaron a desenterrar el sistema. Y entonces empezaron a desenterrar los vínculos entre la clase política y la mafia italiana, empezaron a desenterrar los vínculos entre el empresariado y los políticos y la forma en que se financiaban, y terminaron encontrándose en medio de una tormenta perfecta, para bien y para mal. Los que estuvieron metidos en esto eran Falcone, juez, Borsellino, juez, y Di Pietro, fiscal. Eran los 3 íconos de esta investigación. A Falcone lo mataron, a Borsellino lo mataron, y Antonio Di Pietro se tuvo que ir a vivir a América Central durante 6 meses con otra identidad, Marco Canale. Cuando volvió lo esperaban con 900 denuncias penales en su contra, Antonio Di Pietro. Y Antonio fue demoliendo y ganando y venciendo una por una. De hecho, la última, él iba a venir a la Feria del Libro a presentar el libro conmigo. Y una semana antes se tuvo que bajar porque lo citaron a una audiencia en Milán el lunes y la presentación el domingo, con lo cual no llegaba a la audiencia. Entonces no lo pudimos hacer. Antonio, la última vez que estuvo acá en Buenos Aires, lo que me contaba era que eso solo fue posible gracias a la presión ciudadana. ¿Y por qué? Porque recuerden esto, en Italia ellos avanzaron sobre el sistema, no sobre un político o sobre un partido. Y en un momento en el cual, por ejemplo, los medios de comunicación, los canales de televisión, eran públicos
y se lo repartían entre los 4 principales partidos políticos. Con lo cual, como ellos avanzaban sobre los 4 partidos, ni siquiera tenían la televisión difundiendo la información, sino que tenían el equivalente al 6, 7, 8 de cada uno de los canales fajándolo por distintos lados. Entonces lo que él dice, solo fue posible porque de repente los italianos dijeron, basta. Y ahí es donde está la clave. Entonces, los dejo como última idea, fuerza es esta, la idea de la presión social. Si no nos involucramos, nos volveremos a encontrar ustedes y yo, dentro de un par de años, yo con un libro amarillo, hablando sobre quién es el Lázaro Báez del macrismo. Depende de nosotros. Gracias. Bueno, y ahora vamos a ver si duramos 4 preguntas antes que tiren la bomba. ¿Alguno quiere hacer la primera? Simplemente me dice en voz alta y ya. Sí. Yo empiezo con la más livianita. Uy. Me interesa saber cómo haces un proceso de investigación. Si trabajas solo, si tenés quien te ayude, si te encerrás en un lugar, si haces trabajo de campo. Mira, depende de cada investigación. Hay investigaciones que hago sola me salió, solo. Y hay otras investigaciones como Panama Papers, que éramos 300 periodistas alrededor del mundo. Hay investigaciones que son bastante sencillas o rápidas, y hay investigaciones de largo aliento. Los hoteles de la presidenta 4 años, las cuentas bancarias de Menem 2 años, los 8.000 millones de Cristóbal López 4 años, Panama Papers 1 año y medio, Wikileaks 2 meses, los muertos que revelé de la inundación de La Plata 1 mes, al cabo de 1 mes ya estaba, la teníamos, pero ahí usamos metodología estadística, ¿sí? Fue bastante sencillo. Y mira, si querés te cuento esa cómo es. Lo que ocurrió es, yo soy de La Plata, nacido y criado en La Plata, y vivo allí, y 5 hermanos varones, y mis 4 hermanos, por distintos motivos, no pudieron. Mi casa tuve que después hacer arreglos por 150.000 pesos, de ese momento, 600.000 pesos de hoy, pero mi casa dentro de todo zafó, y entonces como mi casa más o menos zafó, me fui a encargar la de mi viejo. Toda la planta baja, olvídate. Y empecé a limpiar la casa de papá, y de repente me dice, mira, mijito, allá se murió, y allá se murió, 2 vecinos. Y cuando salgo a la superficie después de limpiar la casa de mi viejo, a los 2 días veo el listado de Scioli y faltaban muertos, no estaban. Y entonces ahí lo primero que hicimos, el primer paso fue tratar de obtener todos los certificados de función de ese periodo, 2 semanas antes y 2 semanas después. Después eso a su vez tomar cuál era el índice promedio de muertos en La Plata, que son entre 14, 15, 16 al año. Perdón, 14, 15, 16 por día, ¿sí? Y luego de eso, a su vez, hacer la campana de Gauss, estadística, que es decir, mira, si vos venís con un promedio, más o menos de 14, 15, de repente saltaste, tenés 37, 90, 60 y 15, y vos decís, acá hay un excedente. Empezás a su vez ese excedente, empezás a registrar cuáles son los índices, las causales de muerte, más además haces un mapa de la Ciudad de La Plata, el mapa hidrográfico de la Ciudad de La Plata, el mapa por Google Maps de dónde estaban ubicados los muertos, y vos empezás a hacer los 3 mapas y empezás a ver que se correlacionan y que están sobre zonas inundables, pues dices, acá pasa algo. Y ahí la siguiente fase, trabajo de campo, ding dong, hola. La mayoría no quiso atender, después te puedo contar por qué, pero no quiso atender, hasta que de repente uno dijo, hola, sí, ¿qué quieres saber? Y nos confirmó lo que estaba pasando. Y a partir del primero que abrió la boca, empezamos a tirar de la cuerda, y al cabo de solo 1 mes, revelamos que en La Plata había no menos de 90 muertos más. Y hasta ahora, a las 48 horas de eso, el listado oficial saltó de 37 a 51, después a 52, después a 67, después a 90, y yo creo que ahora va a 113. O sea que todavía no llegaron a nuestro conteo, pero ya saltamos de 37 a 100 y pico. O sea que claramente ahí hubo algo de Después te puedo contar por qué, sí, o sea. ¿Tenés un equipo que te ayuda en
En determinadas investigaciones sí, en determinadas investigaciones no. En algunas investigaciones me muevo solo y de hecho el diario se entera de lo que tengo cuando ya salgo a la luz. Como metodología de trabajo y por ética periodística, siempre llamamos antes de publicar, siempre. Es una cuestión de darle al otro el derecho a expresar lo que quiera, desde putearme hasta decirme no soy yo, es un homónimo, se equivocó, es otro Juan López, hasta decirme sí, es cierto, pero lo que a usted le falta es esto, o yo no estaba solo. Y de hecho lo hacemos con Lázaro Báez, lo hacemos con Cristóbal López. Yo hablo con la gente de Lázaro Báez, hablo con la gente de Cristóbal López, hablo con los kirchneristas, hablo con exministros, hablo con la gente del gobierno de Macri. Pero es siempre una cuestión de, voy a publicar esto, ¿qué tenés para decir? Entonces hay toda una metodología. Hoy veníamos con Lupe en el auto y lo que le contaba era, por lo general está la tentación de creer que nuestro trabajo es muy romántico, ¿sí? Es como si esta cosa de y te encontrás a las 3 de la mañana en un sótano y alguien te tira el dato, ¿qué? Eso te pasa, me ha pasado de estar, por ejemplo, 4 días en una habitación de hotel esperando un llamado telefónico, o para Wikileaks, el contacto para encontrar fue en una estación de subte de Londres, tener que rastrear a un muchacho que estaba de traje gris y zapatillas azules. Imagínate estar en una estación de subtes mirando las zapatillas, así durante media hora. Eso sí me ha pasado, pero en realidad la mayoría de las veces es más de picar piedra, es más de llamar por teléfono, por ejemplo, hoy contaba, ¿no? En un momento yo estaba buscando una persona que se llama Roberto Nicolás Lucero y no lo podía encontrar, por el padrón electoral, por la guía telefónica, sencillo, empecé a llamar por teléfono a todos los Luceros de todo el país. Lucero Abel, Lucero Ana, Lucero, uno por uno, hasta que el 204 era el hermano de Roberto Nicolás. Me dijo, usted está buscando a mi hermano, está muerto. Bueno, bien, vuelta a empezar. Y cierro, si querés, esta pregunta con una sugerencia, si me permiten. Hay 2 muy buenas películas sobre cómo es nuestro trabajo. La primera ya tiene sus años. Se llama Todos los hombres del presidente, con Robert Redford y Dustin Hoffman. Y trata sobre la investigación de los años 70 en Watergate, que lleva después, junto con la ayuda del Congreso, a la renuncia del único presidente en la historia de los Estados Unidos que renunció, Richard Nixon. Esa es una forma de hacer periodismo que ya está quedando atrás. La que más se acerca a mi trabajo cotidiano es Spotlight, la película que el año pasado ganó el premio Oscar a la mejor película. Se las recomiendo, porque además es una muy buena película. Se llama En primera plana, en español. Esa es la que más se acerca. Y hay un momento en el cual te muestra cómo trabajan con papeles, con libros, base de datos. Y hay un momento clave, que es en el cual los periodistas llega el momento culmine de ding dong. Y tener que tocarle al timbre de las víctimas. La historia no se lo voy a contar obviamente, pero digamos, trata sobre el tema de los abusos de sacerdotes en Boston. Y el momento clave es cuando ellos hacen, como si fuera esto, de las víctimas de la Ciudad de La Plata, y determinan cuál es el universo potencial de víctimas, y tienen que ir uno por uno, como hicimos nosotros en la inundación de La Plata, a golpear una por una las puertas. Y lo que te va a pasar, que te lo muestra en la película, es lo mismo que nosotros. Quienes uno tendría la tentación de pensar que son los que más van a querer hablar, son los que menos quieren hablar, porque no quieren sufrir lo que los expertos denominan la revictimización de la víctima, que es uno de los desafíos más grandes que uno tiene, por ejemplo, con los chiquitos que han sufrido abusos o las mujeres que han sido violadas, que es la revictimización. Entonces hay todo un proceso para encarar eso. Entonces, en la película te muestran de cómo tocaban el timbre, portazo, hasta que de repente hay uno que te dice, lo estaba esperando, venga, tomemos un café. Y sí, me ha pasado. Y ese es nuestro trabajo. Y además, y nunca sabes quién va a ser el que te va a decir, hola, lo estaba esperando. Me ha pasado de, por ejemplo, llamar a una persona durante 1 año y medio y que esa persona
empezara por cortarme el teléfono, después se riera y el momento cúlmine fue cuando lo enganché en el lavadero del sótano del edificio y metiendo la ropa en un lavarropas. Y me dice, ¿usted me va a llamar mucho tiempo más? Le digo, hasta que me atienda. Se empezó a reír a carcajada y dice, bueno, venga. Y hablamos. 6 horas por reloj. Sí, sí, me divierto y la paso genial, sí. Sí, sí. ¿Cuál es el hecho de corrupción que más te marcó, te impactó más? Es difícil saberlo. Quizás uno de los que más me impresionó es uno de los que menos repercusión tuvo. Es cuando revelé que la Policía Federal Argentina, o sea, policías, no el Ministerio de Seguridad, los propios policías habían comprado chalecos antibalas que no paraban las balas. Me impresionó mucho, porque habían comprado chalecos antibalas que en teoría vos le tenías que estar tirando. O de acá a esta pared con una 44 y tenía que parar la bala, y vos le tirabas de acá a aquella pared con una 22 y entraban. Y lo que más me impresionó era camaradas de arma que estaban comprando chalecos para sus propios compañeros o ellos mismos y se estaban mandando al muere. Entonces, eso fue una de las cosas que más me impresionó. Porque después hay veces en las cuales para él el acto de corrupción está tan arriba o es tan abstracto que no le ves la carnadura humana. Como ahora, por ejemplo, yo revelé la semana pasada que Brito, el banquero del Banco Macro, y Erstein, el banquero del Banco Hipotecario, se comieron 1.500 millones de pesos de los jubilados a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, etc. Claro, pero quedó tan etéreo que aunque fuimos a la tapa del diario, pasó sin mayor reacción. Pero decimos, bueno, pero mira, era un tema de dinero, y aunque es dinero de los jubilados, como que quedó muy ahí arriba. Cuando vos ves uno de estos así, eso sí te impresiona. Otro que me golpeó mucho, pero por una cuestión familiar, Madre de Plaza de Mayo, Jock Lender. El que mancharon los pañuelos de ese modo. Eso me dolió. El tener que escribir esa nota me dolió. Eso. Sí. No, es... La gente, digamos, le ha tomado más confianza al periodista que a la justicia. Sí, no. En realidad yo creo que también es una cuestión de distintas herramientas, para bien y para mal. A ver, y un punto que yo quiero remarcar y viene bien. Hay muchos jueces, muchos fiscales y muchos funcionarios y muchos políticos que son muy decentes. Y no es una cuestión de son todos corruptos, son todos cómplices, no. Conozco mucha gente muy digna en todos los partidos políticos. Conozco muchos fiscales y muchos jueces dignísimos. Ahora, por un lado, les falta herramientas, claramente. Esto es lo que yo decía. Si no tenés internet en la oficina anticorrupción, ¿cómo haces? Yo he tenido que ir a declarar, por ejemplo, en un juzgado federal, ahora, hasta hace un mes, como testigo, y que la que me tomaba la testimonial, empezó a cabecear de sueño. Le digo, ¿qué te pasa? Dice, hace 8 semanas que no tengo franco, Hugo. Además los conozco hace años. Le digo, uno de los apodos que yo tengo dentro del diario me dicen dedos, porque escribo rápido y sin mirar. Yo te puedo estar mirando los ojos y tipear. Te digo, mira, correte un costado, yo te pongo la pantalla, vos haceme la pregunta, tomás un café, descansás, y yo te voy diciendo lo que estoy escribiendo para que vos puedas descansar. No, Hugo, no podemos hacer eso. Bueno, bien. Digo, bueno,
seguimos con las preguntas y me dice, mira, Hugo, tal tema. Digo, mira, eso lo publiqué hace 2 años. Fíjate en internet, busca estas palabras claves y te va a salir el artículo periodístico, el dato que vos estás buscando, lo está ahí. Se levantó la muchacha y se iba. Digo, ¿a dónde vas? Dice, no, en esta parte del juzgado federal. En esta parte del juzgado no tenemos internet. Digo, pará. Dice así, y en el telefonito busqué el dato que faltaba. Con lo cual, yo con este teléfono, que es un teléfono común, tengo más capacidad de búsqueda que esa muchacha en ese juzgado federal. Entonces, a eso voy con una cuestión de meter presión social. Si queremos cambio, fiscalías federales que tienen 2000 expedientes y desde el pinche que te pone el sello en la mesa de entradas hasta el fiscal son 7. O sea que en promedio tendrías que tener 300 expedientes por cada uno. ¿Cómo haces? Es imposible. Entonces, por supuesto que ellos sí tienen herramientas de las cuales yo carezco. Pueden hacer un allanamiento. Yo tengo que golpear la puerta y si no me reciben, no me reciben. Si me cierran la puerta de un portazo, se terminó. Ellos pueden patear la puerta, entran y rompen y se llevan todo. Yo eso no lo puedo. Ahora, por otro lado, le contaba a ella que, bueno, yo la ventaja que tengo, ¿cuál es? La ventaja del off the record. La ventaja es que yo me subo a un avión o a un micro y hago lo que quiero. Yo con la investigación de la factura trucha de Lázaro Báez, yo viajaba en micro a Bahía Blanca a la noche, llegaba a la mañana, alquilaba una habitación de hotel, me pegaba un duchazo y salía a hacer lo que tenía que hacer, y a la noche levantaba las cosas y me subía a un micro y volvía a Buenos Aires. Punto. Ahora, mientras tanto, un juez federal de Buenos Aires tendría que hacer una rogatoria para que a su vez un juzgado federal de Bahía Blanca haga lo que quiera. Alemania, yo estuve para Siemens. Yo estaba en Suiza, en Ginebra, de Ginebra voy a un pueblo, Nidau, de Nidau a Zurich, Zurich, Múnich, Múnich consigo los papeles de la investigación interna de Siemens, después de pasarme 4 días adentro de una habitación esperando un llamado. Cuando volví a la Argentina, yo tenía los papeles de la investigación en la cual estaban por cerrarla en la Argentina. Tardaron 1 año y medio más en conseguir los papeles. Y yo lo que hice fue a su vez arreglar con Planeta, decirle, mira, salía 28 centavos de peso traducir cada palabra del alemán. Costó 45.000 pesos. En un momento en que una Chevrolet Meriva salía 56.000 pesos. Con lo cual, tírale hoy que valga lo que costó traducir eso, serían 200.000 pesos, ponele, la plata de hoy. Lo que hice fue arreglar con el Planeta, decirle, mira, yo no cobro honorarios por escribir el libro, vos pagás las traductoras alemanas para traducir todo al español. Una de ellas se llamaba Astrid. Entonces, entre Astrid y la otra traductora se pusieron a traducir todo. Y yo con todos los materiales empecé a buscar uno por uno a todos los protagonistas argentinos del caso Siemens. A todos ellos mismos que me habían dicho, yo no tengo nada que ver. Y de repente le decía, acá yo tengo los papeles de lo que vos hiciste. Y empezaron a abrir la boca. Ahora, yo ya tenía el libro publicado cuando todavía el juez federal Ariel Lijo no había logrado que le respondieran el primer exhorto de Alemania. Y no por una cuestión de inoperancia de Lijo, sino una cuestión de burocracia. Tenés que traducirlo al alemán, tiene que pasar por la Cancillería argentina, ir a la Cancillería alemana, que se verifica que está la doble imputación penal, es decir, que lo que vos estás acusando en Argentina también sea delito en Alemania, más que después eso lleve entonces a la Fiscalía de Múnich, y que la Fiscalía de Múnich evalúen si corresponde o no corresponde responderte, para que si te responden, lo manden a través de los canales oficiales, venga a la Argentina, más que te agarre una traductora oficial, empleada del Estado, que te lo traduzca al español. Sentate a esperar. Y en eso estamos. Y si vos además tenés investigaciones como esa investigación te toma, creo que eran 4 paraísos fiscales distintos. Tenés que conseguir que 4 paraísos fiscales te contesten los exhortos. Sentate a esperar. Entonces, por supuesto también está una cuestión de legislación, que por ejemplo en la Argentina no está la figura del arrepentido, que por ejemplo en Brasil sí está la delación premiada, que en Estados Unidos está el plea bargain. Sí, o sea, hay varias herramientas que se pueden hacer para mejorar esto, pero sí, hay muchas diferencias. Sí, allá. Y después voy aquí. Y hablaste de los organismos de control. Sí. Tendríamos que tener control sobre los organismos de control. ¿Cómo mencionaste el periodismo como organismo de control supuestamente independiente? ¿Cuál es el rol que le cabe al periodismo hoy, el periodismo de hoy, como organismo de control, como medio
modo de ver, analizando distintos periodistas, distintos medios de comunicación, la misma noticia tiene colores e interpretaciones distintas por dos razones: por intereses empresariales o por, digamos, electismo de los periodistas. Totalmente. Y te sumo algo más. Es un tema de, más que periodismo, yo prefiero hablar de periodistas. Porque lo que tenés es realmente mucho de movimientos independientes. Entonces depende de cada uno. Entonces, a lo que voy con esto es que es difícil hacer un encasillamiento general. Yo tengo colegas que realmente hacen un laburo extraordinario en todos los diarios, por ejemplo. Después tenés otros colegas que no quieren, disculpen la expresión, no quieren quilombo. No quieren quilombo. Y entonces prefieren escribir lo que se llama un vicio de nuestro oficio, que es la declaracionitis. Te apoyás en lo que la gente dice, no lo que la gente hace. Ella acusó, él respondió, él sostuvo, ella afirmó, ella contraatacó, él sostuvo, y quedaste como un piola bárbaro. No, lo único que hiciste fue juntar declaraciones, no es nada. Pero hay mucha gente que prefiere no tener problemas. 1, 2, periodistas pagos, coimeros. Hay muchos que cobran más, cobras más por callar la boca que por abrir la boca. De hecho, los dos grandes rubros en las campañas presidenciales argentinas, los dos grandes rubros de gasto de campaña, ¿sabes cuáles son? La compra de periodistas y la impresión de boletas electorales. Entonces, es notable cómo hay periodistas que nunca encuentran una sola noticia, ni aunque se la crucen por la calle, no la encuentran. Entonces, es notable cómo es posible, pero ahí a su vez también hay una duda que vos podés decir, mira, es porque vos tenés bajada de línea y es porque tenés un empresario que te agarra y te dice, quiero que hagan esto. En algunos medios de comunicación, sí. ¿Es más difícil hacer periodismo duro en medios locales? Sí. Uno cuando está en un medio nacional tenés una ventaja de tener más espaldas. Yo he escrito notas a las cuales al diario le ha costado más de 5 millones de pesos. Y yo publicarlas a sabiendas de que al diario le iba a costar 5 millones de pesos. Ahora, ¿eso qué implica? Por un lado, ¿es reconfortante trabajar en un medio como este? Sí. Ahora, por otro lado, te tiemblan las piernas. Porque esa nota se publicó el día que yo cumplía 39 años. Y yo ese día la pasé mal. Porque yo sabía que si yo me hubiera equivocado en una sola coima, se terminaba mi carrera. Se terminó. Entonces, y aún así la publiqué. Ahora, hay muchos colegas que dicen, ¿sabes qué? Es mi cumpleaños, me hago el boludo, no la publico, o publico la mitad, y ya está. Entonces, uno de los mayores problemas que yo veo en el periodismo nuestro es la autocensura, no la bajada de línea. Te digo, porque además me ha pasado de estar, yo soy prosecretario de redacción, uno de los 8 de más arriba del diario, ¿no? Me ha pasado de estar hablando con los dueños del diario, los Zaguier, y que te digan, perdón por la expresión, ¿no? Pero les voy a contar como me lo decía Luis Zaguier, uno de los dueños del diario. Hugo, tenemos que contratar a otra gente. Acá en la redacción son todos unos cagones. Le digo, ¿por qué? Porque no te das cuenta que no publican, ¿eh? El único que se agarra a piña sos vos. Digo, no, mirá, lo que tenemos acá nosotros es a mucha gente que dice que no quiere quilombo, por ejemplo, con el Banco Galicia, porque es anunciante del diario. Y vos tenés al final los dueños del diario diciendo, vamos a agarrarnos a piña. Y vos tenés los periodistas de abajo diciendo, por la duda no publiquemos sobre el Banco Galicia, a ver si todavía... Y te doy el ejemplo puntual del Banco Galicia, porque yo después terminé revelando que la primera multa en la historia de la ley antilavado se la invocaron al Banco Galicia. ¿Y sabes lo que pasó? Viene uno de los directores del Banco Galicia y le pidió mi cabeza al diario. Y Héctor D'Amico, el secretario general de redacción, me llama a través de... Él estaba en la oficina de vidrio, me golpea, me dice, vení. Me hace entrar, me dice, Diego, Hugo, Diego, por favor, repetile a Hugo lo que acabas de decirme. No, que si no retiran si no lo echan a Hugo, todo bien con vos, Hugo, pero si no te echan a vos, nosotros retiramos la publicidad del diario.
Y yo me quedé así, viendo, upa. Y ahí Héctor le dice, mira, no vamos a retirar una sola línea de lo que publicó Hugo. ¿Tenés todo verificado, Hugo? Sí. ¿Todo lo que publicó es cierto? Sí. Metete la publicidad en el culo. Ahora, ¿es agradable? No. ¿La pasás mal? Sí. ¿Tenés acidez? Sí. ¿Se te puede generar una úlcera? Sí. ¿Volvés a tu casa que te tiemblan las piernas? Sí. ¿No puedes dormir esa noche? Y por supuesto. Ahora, y te la cuento a estas, y vos decís, mirá, pero es que lindo trabajar esa... Sí, por supuesto. Pero por otro lado, vos también a su vez tenés... Cuando yo, por ejemplo, escribí esa que le costó 5 millones de pesos al diario, que publicé sobre Garbarino y un vínculo con una operatoria similar a la de Lázaro Báez y el lavado de dinero a través de Suiza. Y Garbarino retiró la publicidad, en un momento en el cual el diario está organizando retiros voluntarios. 5 millones de pesos. ¿Cuántos colegas míos significan que podrían haber salvado su trabajo? Entonces, otra vez, perdón la expresión, si yo me hubiera hecho boludo, ¿cuántos de mis colegas se hubieran seguido en el diario en vez de estar armando la caja? Entonces, la siguiente que veo es que vos tenés que escribir esa nota, te tiemblan las piernas, decís, mira, otra vez, y de hecho la volví a escribir, otra nota que le costó más dinero todavía de YPF cuando yo revelé el contrato secreto con Chevron. Pero yo escribí diciendo, otra vez, en pleno retiro voluntario. Y dije, acá vamos de nuevo. Y dije, ¿a quiénes de mis amigos se van a ir? Porque como bajaron los ingresos, más gente afuera. Y escribís la nota, por un lado con satisfacción y por otro lado diciendo, esto es una mierda. Y empezás a escribir. Entonces, por eso te digo que es mucho más complejo, ¿no? Y el último eje sobre esto es que además vos tenés tipos que no son periodistas, que son operadores, que son mentirosos patológicos y que se dedican a embarrar la cancha. Entonces, por ejemplo, tenés a tipos como Roberto Navarro que mienten desde que dicen buen día en adelante. Entonces, según Roberto Navarro, hoy Scioli es presidente y ganó por amplia mayoría. Y tenés del mismo modo que dijo una serie de barbaridades, todas mentiras sobre Panama Papers, que si quieren se las cuento, una tras de otra. Y bueno, si después la gente le quiere creer al tipo que te mintió que Scioli es presidente, le querés creer lo que dijo sobre Panama Papers, avanti. Y cierro con este punto. Para mí, los invito y les recomiendo que empiecen a prestar atención. Es un trabajo a mediano o largo plazo, pero empiecen a prestar atención a las firmas. ¿Quién firma? Primer dato, si un artículo periodístico no está firmado, ya es una señal de alarma. Significa que el periodista que redactó eso no está dispuesto a hacerse responsable y a poner su cara para hacerse responsable de lo que está escrito. Primer dato o primer indicio. El segundo, traten de recordar quién escribe qué. Porque si vos tenés, por ejemplo, sobre el tema, digamos, el que sea, caballos blancos, y vos ves que hay un periodista que dice los caballos blancos son peligrosos, y dentro lo putea todo el mundo, pero dentro de un año se demostró que los caballos blancos son peligrosos, vos decís, mirá, este periodista es consistente. Y si vos tenés de repente que hay otro periodista que te dice hay una invasión de enanos verdes, y al año se demuestra que no hay tal invasión, es decir, este periodista, aunque después me escriba sobre lo que sea, tenés que tomarlo con pinzas. Y a nosotros nos pasa eso, ¿eh? O sea, nosotros en nuestro oficio hay periodistas a los cuales no leemos y hay otros periodistas que siempre leemos, porque podés no estar de acuerdo con sus ideas, pero sabés que tiene información. Y ese es el trabajo, digamos, es parte de un esfuerzo. Es lo mismo que cuando uno hace, y con esto cierro, ¿no? Cuando uno va a un médico, ¿uno qué hace? Empieza a escuchar, empiezas a tener referencias, lo testeás, haces una interconsulta y no te cierra, lo ves inconsistente, volvés a ir y de repente decís, mirá, lo que me dijo, los estudios médicos me dan exactamente lo mismo, el estudio de sangre me dijo, me confirmó lo que este tipo me había dicho. Bueno, suma punto. Por el contrario, te dijo, usted tiene hepatitis y resulta que tenés cáncer, muchas gracias, nunca más. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si quieren hacemos la última pregunta. Sí. Vos dijiste de Roberto Navarro, ¿ellos falsean y manipulan la información de la investigación de ustedes de los Panama Papers? Sí, claro. Pero eso es algo, digamos, en todos lados ocurre, ¿no?
Hay gente que tergiversa, hay gente que se equivoca, con buena fe, pero se equivoca. Hay otros que se dedicaron de manera sistemática a embarrar la cancha durante el menemismo, durante el del arruismo, durante el dualdismo, el kirchnerismo y ahora con el macrismo. Son profesionales del embarre. Y sobre Panama Papers pasó lo mismo. Yo lo tomo como parte de las reglas del juego, como las amenazas. ¿Son las reglas del juego que me gustan? No, pero son las que hay, punto. Y en el caso de Panama Papers, lo que les puedo contar, y si quieren cierro con esto, esa investigación comenzó en mayo del año pasado, poco más, que me llamó la directora del ISIG, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es un consorcio, es como un club cerrado, que vos no te podés postular, sino que los que están adentro te invitan. A mí me invitaron después que yo gané un premio en Ginebra, y me llama desde Bruselas, que estaban con un proyecto en marcha, me convocan para una reunión en Washington en junio, yo no podía ir porque tenía que estar en otro lugar, mandé a un colega mío, que le empiezan a dar los primeros datos, vuelve y empezamos a recibir información. Primer dificultad de Panama Papers, el topo está vivo. ¿Eso qué significa? Que el flujo de información es periódico e inconstante. Es decir, vienen por oleadas y no es una oleada por mes, sino que puede ser 2 oleadas en un mes, después nada durante 2 meses, después 3 oleadas, después nada. Y entonces, no teníamos claro cuánta era la información total. Entonces no sabías si tu rompecabezas era de 100 piezas, 1000 piezas o 5000 piezas. Entonces, cuando nos juntamos en septiembre, fue en Múnich, en la sede del diario El Süddeutsche Zeitung, y ahí dijimos, bueno, por como viene la mano, si esto más o menos sigue así, podríamos estar publicando para noviembre o diciembre. Fenómeno, bien, listo. Y entonces empezamos a trabajar con ese objetivo. Ya rápidamente vino otro flujo de información del topo, y era tal la información que dijimos, esto va para marzo. Y después finalmente quedó 3 de abril. Y quedamos 3 de abril y dijimos, bueno, aunque el topo siga trayendo, el 3 de abril arrancamos. Listo, listo, listo. Y a partir de ahí empezamos a analizar el material que iba llegando. Y empezamos a encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, Messi fue uno de los primeros personajes relevantes que encontramos. Por el contrario, a Macri lo encontramos el 8 de diciembre porque vino en el flujo del topo de diciembre. De hecho, una de las cosas que decía Navarro era que teníamos esta información durante la campaña presidencial y lo habíamos guardado. Falso. Lo encontró Iván Ruiz el 8 de diciembre. Otra de las dinámicas que también es falsa era que nosotros tendríamos que haber publicado eso antes. Primero, no lo teníamos, y segundo, no lo podíamos revelar por lo que se denomina en periodismo, aquellos que son periodistas y están acá saben de lo que le hablo, lo que se denomina el embargo periodístico. ¿Cómo funciona? Cuando uno tiene mucho material, por ejemplo, me ha pasado a mí, el informe anual del Banco Mundial sobre la economía, perspectivas para fines de 2016, todo 2017. Te lo dan como si fuera un mes antes. Es un mamotreco así. ¿Para qué? Para que uno lo pueda analizar, uno pueda consultar economistas, puede consultar incluso a los funcionarios del propio Banco Mundial, para que cuando uno escriba, escribir bien. ¿Por qué? Porque si uno te dan ese material y vos tenés, por ejemplo, a las agencias de noticias, Reuters, AP, AFP, Deutsche y varias más, y vos tenés que estar escribiendo a contrarreloj para no perder la primicia frente a AP, y vos sos de Reuters, por ahí vas a escribir rápido, vas a tipear mal y erraste. Y vas a poner que China, el Banco Mundial prevé que se va a contraer la economía china 2 puntos porcentuales el año que viene, y generaste un colapso de las bolsas alrededor del planeta que en base a lo que dice Reuters, te tumbaron, tenés un martes negro en las bolsas de todo el mundo. Entonces, precisamente lo que se hace es decir, bueno, tener el documento, te dicen, muchachos, ¿se puede publicar esto? Hoy es 18 de octubre, el 1 de noviembre a las 10 a.m. GMT. Y todos a las 10 GMT, ¡pum!, enter. Y vos ves que de repente salen una andanada de cables de noticias, todas a esa misma hora. ¿Y qué pasó? ¿Se pusieron de acuerdo? Sí. Porque precisamente era darte el tiempo suficiente para... Vuelvo a Panama Papers. ¿Por qué hicimos eso? Entre otros motivos, porque nosotros teníamos periodistas de todas partes del mundo, incluidos periodistas que viven en zonas de riesgo. Siria, Uzbekistán, Ucrania, Rusia,
Nosotros tenemos gente que hoy está detenida. Entonces, ¿cuál era uno de los objetivos? Era, primero, se llama antes a todos. ¿Para qué? Para darle la chance de explicarme lo que me tengan que explicar. Lo llamamos a Putin, a Messi, no es que solamente a De la Rúa, a todos. Messi, ¿qué dijo? No les voy a explicar un carajo. Literal, ¿eh? No les voy a explicar nada. Bueno, Putin, ¿qué hizo? Lo aprovechó a su favor. Armó una conferencia de prensa, denunció que se venía una operación del imperio contra la gran madre patria rusa y Srafalafa. Macri, ¿qué hizo? Nada, se durmió, ni nos contestó. Entonces, le dimos chance de defenderse. No, se durmió, ni siquiera usó la oportunidad. Y como eso, les puedo contar, Fernando de la Rúa, ¿para qué sirve? Voy a dar un ejemplo puntual. De la Rúa lo encontramos ahora en la última oleada, la de Bahamas. ¿Qué dijo de la Rúa? Lo llamamos, dice, apareció un Fernando de la Rúa en una sociedad offshore. Dice, yo no soy. ¿Cómo que no? Dice, mire, puede ser mi hijo, que se llama Aito, y es Fernando. Ahora, Fernando vive en España hace 15 años, yo no sé de los negocios de mi hijo. Anoten, el teléfono celular de Fernando es este. Nos dio el teléfono celular, lo llamamos a Fernando, al hijo, sin chance de darle el margen de que el padre avisara al hijo y le dijera, mira, decí que es tuya. Y el hijo dice, sí, es mía. Le hice yo con mi hermano, el otro, con mi hermano, Antonito. No sé cuánto, sí, te mando los papeles, no sé qué, no, mi vieja no tiene un carajo que ver con esa historia. Mira, ahí te lo mando y está declarada en impuestos acá. Entonces, si no llamáramos antes, nos hubiéramos comido el papelón de acusar a un expresidente de la nación de tener una sociedad offshore que no era de él, sino del hijo. Al final termina siendo un papelón. Entonces, el llamar no solamente te da una cuestión de ética periodística, sino que te cubre tus propias espaldas. Y si vas a publicar igual, es exactamente lo mismo. Entonces, vuelvo al tema. Lo que hicimos fue, lo llamamos a Macri, a Messi, a Putin y a muchos más, con 4 semanas de antelación, pero no llamamos nosotros. Llamaron desde Washington. ¿Por qué? Porque por metodología, por protocolo de trabajo, se llamó desde Washington para proteger a los periodistas que estaban en la zona de riesgo. Entonces, pues lo llamaron al rey de Jordania, no lo llamó el muchacho que estaba en Jordania, lo llamaron desde Washington para preguntarle sobre eso. Y solamente cuando faltaban 5 días hábiles, con todos los periodistas de zonas de riesgo fuera de sus respectivos países, cada uno de esos periodistas, nosotros incluidos, llamamos a las personas específicas de nuestros respectivos países. Punto. Y después publicamos todos el 3 de abril. Ahora fue tan sencillo y tan complejo como les estoy contando, y acá, por motivaciones políticas, lo enchastraron y empezaron a confundir. Con que si habíamos llamado antes, y de hecho mi respuesta habitual a eso es, me llama la atención que a ciertos supuestos periodistas les llame la atención que hay que llamar antes. En el Diario de la Nación tenemos un cartel que será como este tamaño así, que dice, cada vez que vamos a escribir sobre alguien hay que llamarlo antes, no después. Es metodología. Y de eso se trata. Y de eso se trata también este libro. Sí. Bueno, de todo, sí, tu papá tiene razón, tu libro es buenísimo. Y la segunda cuestión, ¿cómo se podría pensar hoy, por un lado, esta cruzada de Macri respecto de la corrupción, donde sus funcionarios, cuentito, van, si no los tiran de la oreja, los van a llevar a la justicia, y por el otro lado, la cuestión precisamente de lo que estamos hablando de las verdes, Panama Papers. ¿Cómo es esa contraposición? Por un lado, querer demostrar ante la sociedad, y lo que vos nos planteás, de salir, de ponerle la cara y de involucrarse y poder cambiar esto, y por el otro lado, la presidencia no se lidere, si no veníamos para atrás del gobierno anterior ni hablar. Pero me estoy refiriendo puntualmente a lo que nos toca en este momento. Mira, hay un librazo que si tienen tiempo y ganas, ¿no? Les recomiendo, que se llama Why Nations Fail. ¿Por qué fracasan las naciones? O ¿por qué fallan las naciones? Creo que la traducción en español. De Acemoglu y Robinson, uno del MIT, uno de Harvard. Y habla precisamente de eso, de la dinámica del impulso gradual, de la presión constante, de las instituciones, y de ir impulsando, no cambios mágicos, pero sí ir martillando. Es como si fuera ahora martillar y meter presión y reclamar y llamar a las radios y por Twitter, y te digo, siguen, Twitter, Facebook, las radios, las encuestas, meter presión en Change,
O sea, cartas de electores, cartas a los legisladores, cartas al presidente. Te digo, todo eso, hay un momento en el cual una carta aislada no, pero cuando es un flujo, llega, el mensaje llega. Y es esa presión constante en pequeños, grandes cambios que van haciendo la diferencia. Entonces, para mí, ya es un avance que tengamos o boleta electrónica, o boleta única, o voto electrónico. Podemos decir los pros y contras de cada una, pero eso es un avance. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, reducís uno de los grandes costos de la campaña electoral, que es la impresión de boletas electorales. Alrededor del mundo se imprime 1.3 boletas electorales por votante, en Argentina 4. ¿Por qué? Pues se la roban. Entonces, ya ahí bajas un umbral. Hay que impulsar la ley del arrepentido, que además esto excede a los gobiernos, exceden a los políticos. ¿Saben quiénes son los principales interesados en que no salga la ley del arrepentido? Los empresarios. Porque se están viendo, siempre lo tomaron a Lázaro Báez como un testa, nunca lo tomaron como un par. Ahora, de repente se están reflejando en un espejo que adelanta, que es Brasil, donde está Marcelo Odebrecht, conocido como el príncipe de la obra pública. Odebrecht es la corporación industrial más importante de América Latina. Es mucho más grande que Techín. Imaginen al hijo de Pablo Roca, preso, condenado a 18 años y 4 meses de prisión en una celda de 6 metros cuadrados. Ese muchacho ya se acogió al régimen de la delación premiada y tiene que entregar, o cómo funciona la delación premiada, a una persona de su mismo nivel o nivel superior. ¿A quién puede entregar? ¿El príncipe de la obra pública? ¿O al rey? ¿O al presidente? Entonces, de repente, los empresarios argentinos se ven en ese espejo. Y es buenísimo que se vean en ese espejo. Porque van a empezar a portarse un poco mejor. Si ahora vos tenés, por ejemplo, esto me lo contaba un ejecutivo que lo hizo. Hay, por ejemplo, uno de los efectos no deseados de la media sanción de la ley del arrepentido es que subió las indemnizaciones de los ejecutivos. Un ejecutivo le tocaba 5 millones de pesos, se sentó a negociar con el dueño de la empresa y le dijo, o me pagás 10 o abro la boca cuando se haga la ley del arrepentido. Arregló en 8. Me lo contó él, el ejecutivo. Entonces, hay muchos cambios graduales, la figura del arrepentido, la reforma electoral, el impulso de más presupuesto de los organismos de control, el potenciar y exigir consejo a la magistratura acorde, con una reforma, e ir haciendo cambios graduales, de a poquito. Todo toma tiempo, y va a tomar tiempo, generaciones, corregir esto, pero es posible. Pero es una cuestión de presión, de presión. Por ejemplo, uno de los momentos en los cuales se pusieron muy nerviosos muchos fue cuando CIPSE, ASIG, CIPEC, ADC, una serie de organizaciones de la sociedad civil empezaron a reclamar y a promover la campaña de llamar a los legisladores. No sabe cómo se pusieron los legisladores, locos, locos. Porque dijeron, me estás tocando el culo. Y, sí, macho, vos sos nuestro representante. Y entonces yo creo que es eso, es el picar la piedra. En parte, si querés, es como un artículo periodístico. Uno solo no hace nada. Pero cuando vos empezás a machacar, y vas 10, 20, 40, 50 textos, y algo podés generar. Yo creo eso. Pero Macri... No, y yo creo que Macri, además ahí tenés una historia que es mucho más compleja que la historia con el padre. Macri es Macri. Macri es hijo de Franco, patria contratista, prebendario. Y la pelea que hay entre padre e hijo Freud se hace un picnic, pero un picnic, Y les voy a contar con esto y con esto cierro. Me contaba un miembro del equipo de campaña de Macri, y aclaro algo, para que quede claro esto. Yo no voté a Macri en primera vuelta. Yo voté a Margarita Stolbizer, para que tengan una idea más o menos de mi perfil ideológico, es decir, no es que yo esté a favor de él, ¿sí? Ahora, dicho eso, me contaba este hombre que cuando él estaba lo convocan por primera vez al equipo de campaña de Macri, a los 25 que eran, la primera reunión fue en una quinta. Estaba Domingo, Mauricio con la familia, más Franco con otra gente más. Y los 25, asadito, que esto, que lo otro.
En un momento Franco le dice, yo quiero, en Cocoliche, ¿no? Y yo quiero hablar con usted, no sé cuánto. Y lo sacó a caminar por la quinta. Mano arriba del hombro. Y le dice, ¿cuánto querés por ayudarme a convencerlo a Mauricio que no compita por la presidencia? Y lo mira así y dice, no, yo vine a ayudarlo a que sea presidente. No entendiste. ¿Cuánta querés? Y cuando el tipo le dijo, no, Franco hizo, le sacó la mano de arriba al hombre, se dio media vuelta y se fue. Y lo dejó solo en medio de la quinta. Mauricio después lo mira, cuando vuelve este hombre, dice, ¿todo bien con papá? Sí, después hablábamos. Esa es la relación. Recuerden que Franco llegó a decir que él consideraba que Mauricio no estaba preparado para ser presidente y que el presidente tenía que ser un miembro de la cámpora. Entonces, cuando uno ve Panama Papers, mi sensación es que el chiste, la joda, es de Franco. Y que vos tenés ahí una tensión entre padre e hijo, en el cual hay un momento en el cual yo creo que eso explica por qué el hijo tuvo que ir a la justicia y pedirle a un juez que le obligue a Franco a entregar los papeles, y Franco diga, vos serás el presidente y vos serás mi hijo, pero yo soy empresario y yo no voy a entregar la cabeza gratis. Porque probablemente Franco, si entrega los papeles, termine con problemas por evasión tributaria. Le dirá, yo te quiero mucho, vos serás el presidente, pero yo solo autoincriminarme, no, venime a buscar. Y entonces, esa puja de fondo, que es de Freud, te lleva a mucho de lo que ves hoy. Y distinto es Grindetti. Grindetti yo creo que está complicadísimo. Buenas noches y gracias. Gracias por venir.